En primer lugar, agradecer la invitación y felicitar a este equipo. Felicitarlo por varias razones. Primero, porque aquí se hace región. Estar instalado en una región, uno tiene una tendencia a dar estas charlas o estos seminarios en Santiago. Y la verdad que el hecho que ustedes estén mirando su región desde el punto de vista de una perspectiva obviamente nacional, porque son leyes nacionales, pero están mirando cómo la aterrizan en la región, ya hay algo positivo. Segundo, porque veo mucha gente joven, y los que están a cargo son gente joven. Todas ustedes mujeres son todas jóvenes, al tiro les digo. Pero efectivamente son profesionales que están tratando de aportar de su distinta disciplina, por lo que me estaban contando. Por lo tanto, también los felicito. Y tercero, por la iniciativa privada, que significa hacer un aporte. La iniciativa privada me contaban de que son familias de la región también y que quieren hacer un aporte desde la región hacia el país, preocupándose de los problemas de la región. A mí uno de los temas que más estudio y que estoy tratando de permanecer al día es el tema de la descentralización. Yo hago clase en Magallanes, allá al final del mundo, por varias razones, no obstante que mis ancestros son de Antofagasta, llegaron a Antofagasta, pero siento que es muy importante estar en la región, estar en la región y empaparse también del país desde la región, la mirada de la región hacia Santiago. Y eso es lo que están haciendo ustedes, hacia Santiago y hacia todo el país. Por lo tanto, realmente los felicito. Pero yo no voy a venir a hablar de descentralización regional, sino que vamos a hablar de la reforma laboral y particularmente de la reforma que se refiere a la negociación colectiva. Vamos a partir, es para el otro lado. ¿Qué es lo que dice el mensaje? Todo proyecto de ley tiene un mensaje que es donde se establece el espíritu, la filosofía, los objetivos, los postulados por el cual se quiere legislar. Un poco el deseo, el deber ser. Nosotros queremos legislar por tal razón, queremos reformar todo lo que es el capítulo, más bien dicho, este es el libro, hay un libro del Código del Trabajo que regula y norma la negociación colectiva. ¿Qué es lo que dice? Dice que queremos relaciones laborales modernas, justas y equilibradas, que predomine el acuerdo y que haya una mayor equidad, eficiencia y productividad. Ahora, en estricto rigor, siempre los mensajes son un tanto líricos o un tanto poéticos. Por algo se llaman los mensajes. Es la parte, el deber ser, lo que queremos, el espíritu, como les decía. Por lo tanto, yo creo que sería interesante mirar, en virtud de estos objetivos, qué es lo que está pasando, qué es lo que se ha tramitado, cuál ha sido la construcción que ha habido, en definitiva, en este proyecto de ley que está a puertas de ser publicado y que tiene 5 materias que van a una comisión mixta, pero prácticamente ya está todo conversado, ya está todo discutido y lo que falta es que esta comisión mixta, que es un trámite, después la promulgación, publicación y eventualmente, más que eventualmente, es muy seguro que haya también un paso por el Tribunal Constitucional porque se manifestaron reservas de constitucionalidad, que después les voy a decir concretamente por dónde vienen dichas reservas. Pero yo creo que es importante tener claro que ese es el objetivo principal. Y el objetivo principal también de toda negociación colectiva. Por eso yo quise poner ese mono en el cual es la oportunidad, la negociación colectiva es la oportunidad donde en una misma mesa, exactamente igual, se sienta los representantes de los trabajadores a través de un sindicato y se sientan los representantes de la empresa y hay una verticalidad, hay una igualdad de trato. Y se negocia cuestiones muy importantes, tanto para la empresa como también para los trabajadores. Vamos viendo. ¿Qué es lo que yo considero que es positivo de este proyecto?
tanto desde el punto de vista de los sindicatos como de la empresa. Primero, se fortalece a los sindicatos como el sujeto principal de la negociación colectiva. Lo que hace este proyecto es señalar que el único que puede negociar colectivamente son los sindicatos. Hay cierta discusión constitucional al respecto de lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo solamente cuál es el objetivo, qué es lo que dice el proyecto. El proyecto dice, mire, el único que puede sentarse a negociar con el empresario es el sindicato. Sindicato entendiendo por tal el que está constituido por un quórum determinado, tiene un estatuto, etcétera, que tiene una serie de características. Aquí hay gente del mundo sindical, ¿o no? ¿Usted? Por lo tanto, eso es lo que busca. De tal manera que los grupos negociadores que se permiten hoy día bajo la legislación, que son grupos organizados de trabajadores y que negocian con la empresa, desaparecen desde el momento que en la empresa hay un sindicato. Por lo tanto, hay una predominancia del sindicato. Reitero que es un tema que puede ser discutido desde el punto de vista constitucional, pero claramente ese es el objetivo. Después, ahí es, sí. Se perfecciona el deber de información del empleador. El empleador, al momento de iniciarse la negociación colectiva, tiene que entregar información a los trabajadores por una razón muy obvia, porque el trabajador no tiene necesariamente la información de lo que ocurre al interior de la empresa, especialmente desde el punto de vista financiero. Entonces se le entrega una serie de instrumentos que con este proyecto se amplían. Los sueldos, las utilidades, la planilla, en definitiva, en algunos casos incluso van a entrar a determinar cada uno de los cargos y cuál va a ser la remuneración que tiene cada uno de los cargos. Incluso se establece que esta información no solamente se entrega a la negociación colectiva, sino que se entrega durante la relación existente entre el sindicato y el empresario. Por lo tanto, es una información de carácter permanente. Después, hay un derecho de huelga efectivo. Y ahí nos vamos a meter con el tema del reemplazo, cuestión que ha generado también algún tipo de debate. ¿Qué es lo que es bueno para la empresa? Se amplía las materias a negociar. Uno de los grandes problemas que tiene la empresa hoy día, el empleador hoy día, es que hay materias que no son negociables. Y esas tienen que ver con las jornadas de trabajo, con la posibilidad de establecer bolsas de trabajo, especialmente en aquellos rubros donde la mayor actividad se concentran en determinados meses del año. Estoy pensando en la fruta, estoy pensando en, no sé, en una empresa que se dedica a elaborar chocolate, obviamente que tiene mucho más carga de trabajo previo a la Navidad o previo a Semana Santa, ahora que terminamos Semana Santa, o también todo lo que es el trabajo portuario, que muchas veces está asociado a la temporalidad. Por lo tanto, eso es positivo. Hay una mayor flexibilidad para determinar la jornada de trabajo. Se establece de manera absolutamente directa y expresa los principios de buena fe. Hay mayor participación de las mujeres. Se sanciona la violencia y la obstrucción a acceder a trabajar de parte de los trabajadores que no están en huelga. Esta es una materia que es propia y está pendiente a la comisión mixta. Y los pactos de adaptabilidad en jornada laboral. Ahora, esto es lo positivo. Ahora voy a decir algo negativo de partida. Esta reforma, si ustedes les preguntan a los actores principales, que son los representantes de los trabajadores, ¿dónde están representados los trabajadores? La CUT. ¿Qué opina de esta reforma? Señala que es insuficiente.
que nos va al corazón de una negociación colectiva, que es la negociación colectiva ramal. Para ello, el gran objetivo del punto de vista de una negociación colectiva es que puedan negociar todos los trabajadores de un determinado rubro, por ejemplo, todos los portuarios del país, negocien con los empleadores portuarios del país. O los gastronómicos, los trabajadores que trabajan en los hoteles, restaurantes, etcétera, negocien con todos los empleadores gastronómicos del país. O los camioneros, etcétera. Ese es el gran objetivo del mundo sindical, lo vamos a decir con todo su nombre, más ideologizado, que mira la negociación colectiva como una relación de fuerza, no como un tema puramente para resolver la relación laboral al interior de la empresa. A ver, lo quiero decir con absoluta claridad. El tema de la negociación colectiva es un tema de poder. Es lo más cercano a la política dura y pura, porque son un momento en que dos actores importantes en la sociedad civil, como es el mundo empresarial, el mundo de empleadores y el mundo de los trabajadores organizados, se miran las caras, primero se miran las caras, se sientan y negocian. Y negocian en virtud de reglas preestablecidas en una ley determinada. Por lo tanto, la negociación, como quienes hemos participado en negociación, en definitiva es un problema de poder, es un problema de cómo te sientas tú a negociar con la otra parte. Si tú eres un tipo muy poderoso y el que está al frente, un tipo débil, obviamente que el poderoso va a poner las condiciones, va a poner los requisitos y va a poner todo. Y el débil va a tener que acatar. Pues bien, lo que quieren hacer los sindicatos, en definitiva, es cómo concentro, o los trabajadores, a través del sindicato, cómo concentro el mayor poder posible para poder sentarme con el empleador o con los representantes de los empleadores. Eso es la otra parte de la negociación colectiva. Uno podría decir que tiene dos aristas. Tiene una arista jurídica, que es lo que yo les puedo hablar, pero tiene una arista principal que es de carácter política y que tiene que ver con el poder. ¿Cómo me siento? ¿Con qué poder yo me siento a negociar con la otra parte? Eso es. Sin que haya ningún árbitro. Porque muchas veces uno media o negocia, y ahí Rodrigo es experto, en un tribunal ante un juez. Y el juez le va diciendo por dónde va la negociación. No, aquí no hay nadie. Está usted y el otro. Por lo tanto, este es una suerte de gallito. Y lo que se pretende con esta reforma, y por parte de un sector como es la CUT, es cómo a través de esta reforma tengo más poder. Eso es. Ya, ahora volvemos al tema jurídico. Sigamos el tema jurídico. Por lo tanto, entrego pacto de adaptabilidad, dice la CUT, pero no tanto. Les pongo al tiro un ejemplo. Muy bien, hagamos pacto sobre jornada, sobre bolsas de hora que voy distribuyendo en el año, que me permite tener más flexibilidad, precisamente para salvar los momentos, como les dije, de mayor carga laboral. Ya, los voy a entregar. Estoy dispuesto a que los trabajadores trabajen hasta 10 horas. Muy bien. Pero se necesita de un 50% del apoyo de los trabajadores para tener este pacto de adaptabilidad. Y además sindicato. Pero después de 24 meses. Entonces, es una negociación de poder. Entrego el derecho de huelga efectivo, dicen los empresarios. Ya, está bien. No haya reemplazo externo. Está bien. No se discute más. No hay reemplazo externo. Pero el interno, ¿por qué no? ¿Por qué no reemplazo interno si está en la gran mayoría de los países de la OCDE? Entonces terminamos con una figura rara que se llama adecuaciones necesarias.
¿Qué es lo que hizo? Es una negociación política de poder. Entrego ya deber de información al empleador. Sí, vamos a entregar todo el deber de información. Pero no todo. ¿Por qué tengo que entregarle la información de los sueldos de los gerentes? No, porque eso estamos negociando con los trabajadores. No tengo por qué entregarle la información de aquellos que no estoy negociando. Entonces, en general, y esto es importante decirlo, y decirlo inmediatamente, hay temas que están relacionados con esta tensión de poder y especialmente en los temas que han generado mayor debate. En la participación de mujeres, mire, mujeres, estén tranquilos, nadie discutió, nadie se puso en contra y se aceptó inmediatamente 1/3 de participación de las mujeres en las directivas y también en la participación en la negociación previamente tal. Por lo menos ese es un tema que fue aceptado absolutamente. Que impere el principio de buena fe, estuvieron todos de acuerdo, pero sí hubo problema respecto a si declaramos o no que el procedimiento de negociación colectiva debe ser pacífico. Ahí generó una discusión. Vamos, sigamos. No quiero detenerme, pero yo creo que es re importante habérselo precisado inmediatamente. Porque si no queda una cuestión media sosa, puramente jurídica, y todos sabemos que este no es un problema jurídico precisamente, sino que es de otro tipo. Esto está muy mal. Titularidad sindical. Ya teniendo precisado algunos conceptos, podemos decir que lo que señala este proyecto, que va a ser ley, que el sindicato es el único sujeto a la negociación colectiva. Si no hay sindicato, pueden participar los grupos negociadores. Se lo aseguro y se lo doy firmado. En Chile los grupos negociadores van a morir. Van a morir. Porque hay una serie de normas destinadas a que mueran. No solamente esto, que el sindicato va a tener la preeminencia de negociar, sino que también el instrumento colectivo, y esa fue una cuestión que entró media colada, pero entró en la última negociación en la Cámara, que dice que el instrumento emanado de un grupo negociador, es decir, negociado por un grupo negociador, que no es sindicato, es un instrumento débil, vulnerable. ¿Por qué? Porque los trabajadores que se afilien en otro sindicato, mientras dure el instrumento, pueden negociar colectivamente con el sindicato que se afilió. Por lo tanto, ninguno va a tratar de trabajador o el empresario va a querer un instrumento tan débil que en cualquier momento el trabajador llega y se le va a un sindicato y arma una negociación colectiva de carácter reglada con sindicato. Entonces, le puedo decir de que hay una serie de normas que van destinadas a que los grupos negociadores desaparezcan. Hubo una discusión respecto al tema de las pymes. La discusión estaba dado en que las pymes, voy a ser muy exacto, me estoy refiriendo a las microempresas, que es de 1 a 9 trabajadores, y las pequeñas empresas, que son de 10 a 19 trabajadores. De esa empresa me estoy refiriendo. Pues bien, con justa razón, las organizaciones de las pymes y los representantes de estas empresas que he mencionado señalaban de que un proceso de negociación colectiva con tanto poder por parte de un sindicato simplemente, así como veíamos por un lado que se puede presentar un empresario con mucho poder y un sindicato con muy poco poder, aquí al revés. Aquí podemos tener un sindicato con mucho poder y más aún si un sindicato interempresa, donde hay trabajadores de distintas empresas y se sientan en definitiva. Te voy a poner un ejemplo, un sindicato interempresa que tenga 500 trabajadores se sienta con un empresario que su empresa tiene 15 trabajadores a través de la figura del sindicato interempresa. Entonces pidieron que haya un trato especial. ¿Y en qué consiste el trato especial? Para constituir sindicato en el caso de las micro y pequeñas empresas requiere un quórum que signifique de 8 trabajadores y que nunca sea inferior al 50%
de los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, de una matemática muy rápida, que no se las voy a explicar porque soy pésimo con las matemáticas, usted necesita 16 trabajadores. En una empresa de hasta 20 trabajadores, usted necesita 16. Por lo tanto, todas aquellas empresas de menos de 16 no tiene sindicato. Y las empresas que llegan hasta 20 van a necesitar 16, van a necesitar mucho trabajador que esté sindicalizado, que esté afiliado. Sigamos. ¿Quiénes negocian? La cobertura de negociación. Primero se negocia dentro de la empresa. Este no es un tema baladí. Este es el tema de fondo de aquellos que quieren una negociación colectiva ramal, sectorial. Y que han dicho que esta reforma no es nada, que esta reforma es un pequeño canapé, pero que no es la comida o la cena que ellos esperaban, es porque no es ramal. La Constitución en nuestro país dice que la negociación es dentro de la empresa. Y ahí es donde está circunscrita la negociación. Y eso se mantiene. Pero se agregan nuevos trabajadores que pueden negociar. Se agregan los sindicatos de contrato de obra y faena. ¿A través de qué? A través de un procedimiento especial. Procedimiento especial, sin embargo, que excluye el derecho a huelga y los fueros de los dirigentes sindicales. Salvo que la obra dure más de un año. A ver, se lo explico. La negociación colectiva entre sindicatos con trabajadores de contrato por obra y faena, denominado transitorio, será voluntaria, es el principio. Excepto cuando la obra donde participan estos trabajadores de contrato de obra y faena dure más de un año. Ejemplo, la construcción de un edificio. Aquí se salvan todos los trabajadores en materia de la actividad agrícola, porque todo dura menos de un año. La faena. No hay ninguna faena que dure más de un año. Sin embargo, en la construcción sí podrían, a través de que la obra dure más de un año, un edificio por lo general dura más de un año en su construcción, ellos sí pueden negociar y los empresarios están obligados a negociar. Sin embargo, en ese procedimiento especial, los trabajadores no tienen derecho a huelga ni tampoco tienen los fueros sindicales que le otorga a un procedimiento de negociación colectiva arreglada ordinaria, que son 30 días después a los trabajadores 30 días después de la negociación y 10 días antes. Otro rubro, sindicato interempresa. Este ha generado mucha controversia. El sindicato interempresa es una cuestión bien sui generis. ¿Por qué nace el sindicato interempresa? Dos razones. Una, con un afán de que haya más trabajadores sindicalizados. Pero antes, voy a explicar. ¿Qué es lo que es el sindicato interempresa? El sindicato interempresa es el sindicato que se crea, que se organiza con trabajadores de distintas empresas. Cuando hablo de distintas significa no solamente que hayan empresas diferentes, sino que además esas empresas pueden ser de rubros y actividades diferentes. Por lo tanto, usted puede tener un sindicato interempresa donde estén los trabajadores de la bomba que está abajo, los que estén allá, un poco más allá de un restaurante, no sé qué otra oficina habrá por acá, otras de comercio, los del estacionamiento. Son trabajadores de distintas empresas, pero que se organizan y se juntan a organizar este sindicato que es interempresa. La legislación actual no permite que esos sindicatos puedan negociar colectivamente, salvo que el empleador respectivo esté dispuesto a hacerlo. Hoy día pasarían a ser obligatorios. Sin embargo, y por eso está en comisión mixta, nuevamente las pymes y las microempresas han señalado que un sindicato interempresa
puede también, con mayor razón, por el ejemplo que les di, puede significar, en definitiva, su quiebra, realmente la posibilidad de su extinción como empresa. Quiero ponerles los ejemplos, les pongo todos estos ejemplos. Y además les pongo ejemplo que en ese sindicato interempresa participan los trabajadores portuarios, los eventuales. También se van a meter este sindicato interempresa. ¿Quién se va a sentar cuando quiera negociar con la empresa de al frente de la bomba? El temor que se le siente el dirigente portuario, ya sea directamente o a través de un asesor, y simplemente lo haga desaparecer. Nuevamente volvemos al tema inicial. ¿Es una negociación colectiva equilibrada? No lo es, sin lugar a dudas. Por eso que la lucha y la pelea y la discusión estuvo muy centrada en este sindicato interempresa, porque era tremendamente desequilibrado en esta fuerza. Ya les dije, la negociación colectiva es un tema de fuerza, y la idea es que las partes estén equilibradas. Aquí, claramente, hay una situación de desequilibrio. Entonces se comenzó, como en Chile, como ocurre en Chile, en la cocina, dicen, en la cocina se empezó a cambiar los ingredientes, para echarle un poquito más de sal, otro poquito más de una salsa, no sé, de orégano, lo que sea. La cuestión es que se llegó a la conclusión, o se llegó a la definición, o al acuerdo, que esta es una materia que hay distintas posiciones entre el Senado y la Cámara de Diputados. Concretamente, el Senado es de la idea que los trabajadores de empresas pequeñas, de micros y pequeñas empresas, no les sea obligatorio negociar, salvo que el empleador de esa empresa quiera. Por lo tanto, es una negociación colectiva de carácter voluntaria. Y por el otro lado, en la Cámara de Diputados dice que negocien todos. Esto se va a resolver Chile tiene muchos defectos, pero cuando hay conflicto tratan de llegar a acuerdo antes. Y así es. Se elaboró un acuerdo para llevarla a la mixta, previo, antes de negociar. Obvio, como voy a votar algo si es que no tengo claro qué me va a pasar posteriormente en la otra instancia. ¿Y qué es lo que dice? Dice, para los efectos de la negociación colectiva, los sindicatos interempresas deberán agrupar a trabajadores que se desempeñan en empresas del mismo rubro de actividad económica. Por lo tanto, se terminaron esta cuestión de que sean de la bomba, que sean de los portuarios, que sea el comercio, tienen que ser del mismo rubro. ¿Ah? Si quieren negociar, si quieren hacer un sindicato interempresa las bombas, bueno, que sean solamente trabajadores de las bombas. Si quieren hacer un sindicato interempresa los portuarios, que hagan solamente los portuarios y los comerciantes también. Asimismo, para negociar colectivamente en una empresa, el sindicato interempresa deberá contar con un total de afiliados no inferior a los quórums señalados en el artículo 227. Los quórums del artículo 227 son los que ya les mencioné. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Que si yo trabajador de la bomba, quiero negociar con el empleador de la bomba, tengo que tener los quórum de constitución que se me establecen para un sindicato de empresa cualquiera. Y ese fue el que le dije que el mínimo es de 8, pero no puede ser menos del 50%, por lo tanto es 16, en el caso de la pequeña empresa. Y de la gran empresa es mayor de, si son 25, si son de 50, aquí lo tengo. Pero son los quórum que existen hoy día. En ese aspecto no hay cambio. Empresa 50 trabajadores,
o menos 8 mínimo y un 50% del total, más de 50 trabajadores, 25 trabajadores y que representan el 10% del total. ¿Qué sigue diciendo? En la micro y pequeña empresa será voluntario o facultativo negociar con el sindicato interempresa. Por lo tanto, reitero, en las pequeñas empresas va a ser voluntario. Y en las grandes empresas sí se podrá negociar, en la mediana y gran empresa, se podrá negociar a través del sindicato interempresa. Sin embargo, se establecen dos cosas. Primero, deberán contar con el quórum del sindicato de la empresa, que es el que ya les mencioné. Y segundo, en la mesa de negociación solamente se sentarán los directores y delegados de la empresa y no del sindicato interempresa. Y los asesores, sin lugar a duda que los asesores van a ser los dirigentes de los sindicatos interempresa. O sea, igual los dirigentes del sindicato interempresa van a sentarse no como directores, pero sin lugar a duda, no me cabe la menor duda que van a sentarse los asesores. Bueno, esto es un tema que está en discusión y está pendiente. Tema, cobertura. Había una gran preocupación. ¿Qué pasa en una empresa que tiene subcontratistas? La huelga del subcontratista, la huelga de los trabajadores subcontratistas, obliga al empleador de la mandante, de la principal, a no contratar trabajadores para suplir las actividades que desarrolla el subcontratista. Y ahí se genera un gran debate. Obviamente los que quieren más poder para los sindicatos dijeron, claro que tiene que obligarlo. Y por lo tanto, el empleador de la principal no puede contratar a nadie, a ningún trabajador que esté en huelga en la empresa subcontratista. La verdad que era un poquito ridículo, pero igual se generó el debate, no porque sea ridículo, porque son dos empresas distintas. Son dos empresas distintas. Y ya el Código del Trabajo ya había señalado de manera muy explícita que son dos empresas que se manejan autónomamente distintas y la única responsabilidad del mandante, los que conocen el mundo subcontratista, es que tenga que informar la contratista de que efectivamente está haciendo el pago de remuneración y las cotizaciones. Al final, yo creo que se llegó a una cierta racionalidad y quedó la norma que la negociación colectiva de una empresa subcontratista no afecta a la facultad de administración de la empresa principal. Por lo tanto, pueden entrar en huelga la empresa subcontratista y todas las huelgas que quieren y la paralización, pero la facultad de administrar de la empresa principal se mantiene incólume. Es decir, si están en huelga en una empresa principal los trabajadores subcontratistas de seguridad, yo tengo todo el derecho de contratar a otra empresa de subcontratista o otra empresa que se encargue de la seguridad. Y eso quedó establecido. Yo creo que... ¿sí? Pero ahí yo creo que es interesante profundizar un minuto más. ¿Ya? Ese subcontratista, o el contratista, digamos, ¿sí? de la principal o de la mandante, normalmente un empresario también que puede ser mediano o pequeño, que se va a quedar solo, ¿no es cierto?, en su negociación colectiva con sus trabajadores en huelga y con la consecuencia segura que el mandante, el dueño, ¿no es cierto?, de la empresa que lo tiene contratado, lo va a reemplazar y va a poder terminar su contrato comercial. Sí. Claro, claro, las manos. Sí, sí. Entonces va a quedar ahí una negociación sí. complicada. O sea, el contratista es la muerte, y es la muerte, porque si tiene una huelga ya pierde el contrato civil y además tienen huelga sus trabajadores. El peor de los mundos. Sí, sí, sí. Al final de cuentas, esta más que una norma que es claramente debilita a las empresas subcontratistas. ¿Eso está en comisión? No, porque lo que querían, porque lo que querían los sectores más, ya, hablemos, los socialistas y comunistas, era que la empresa mandante
no pudiera contratar. Claro, no pudiera contratar en los cargos de los trabajadores en huelga. Por lo tanto, no pudiera reemplazarlo. ¿Ah? Mira, y por otra parte, disculpa, ¿sí? Es también interesante regularlo de esta manera, porque si usted cuando en un escenario más grande, en una minera, tampoco puede paralizar su obra o su faena que le está haciendo un contratista, porque esos están sus trabajadores son en huelga, y puede dejar paralizada, entonces... Y más aún cuando la minera es Codelco. Por lo tanto, Hacienda ahí se paró 4 hijos. Por ningún motivo. Por ningún motivo voy a dejar de que la mandante se le omita o que se le eximan de la facultad de seguir contratando, claro, de administrar. No, ahí Hacienda fue absolutamente clara y precisa en no aceptar esa norma. Estos son, vuelvo con el tema de las pymes, el ideal, este es un ideal, es que todos estos rubros, actividades puedan desarrollarse y puedan legislarse de manera diferente, así como existe las miradas diferentes desde el punto de vista de la región con los gobiernos centrales. Aquí es muy distinto la negociación colectiva que haya al interior de la minería o que haya al mundo industrial, con el turismo, que es absolutamente estacional, que tiene otras características, la pesca o la agrícola, la construcción. Esperemos que en estos rubros también se desarrollen algún régimen especial. Yo sé que están trabajando en el tema agrícola, en el estatuto agrícola, y el turismo también. Sacaron algo en materia. Pesca no hay nada, también aquí habría que incluir el sector portuario, que es un régimen muy especial y que a usted le atañe mucho, que no tiene nada que ver con todo lo que hemos conversado y discutido de partida. El sector portuario, ustedes saben, que el único que ejerce la huelga solidaria. Se para en Coronel, hay una huelga en Coronel, huelga que tampoco es huelga, es una paralización, ni siquiera es negociación colectiva, y son capaces de parar desde Antofagasta hasta, no sé, pues, hasta Puerto Montt. Es una huelga que no está permitida por la ley. Bueno, aquí hay cuestiones bien sui generis, que al final me voy a referir a eso. Uno es, reitero, uno es la cuestión jurídica y otro es la cuestión de los hechos prácticos, que tienen otros ribetes que son más de carácter político. Porque, reitero, el tema de la negociación colectiva es un tema de fuerza, de actores que negocian y llegan a acuerdo o no. Este es el pacto de adaptabilidad. Esto es bastante importante, porque permite, bueno, nos vamos a ir acá, permite que entre el empleador y el sindicato se acuerde, se pacte bancos de horas extraordinarias permitiendo trabajar con un tope de 72 horas trimestrales, en un pacto que dura 6 meses. Y usted puede, el empleador con el sindicato, distribuir estas 72 horas trimestrales. Como ustedes saben, en nuestra legislación está reducido la jornada laboral, es una jornada de carácter semanal. Por lo tanto, aquí en primer lugar ya deja de ser semanal, sino que pasa a ser trimestral y usted distribuye estas 72. Después, compensación de tiempo de vestuario y jornada pasiva. Ahí con Rodrigo estuvimos bien metidos en el tema del cambio de vestuario, po. Ahora lo va a permitir. La Dirección del Trabajo permanentemente decía que no podía realizarse, que el tiempo del cambio de vestuario era parte de la jornada laboral. Por lo tanto, usted no podía negociar ni acordar con los trabajadores pagarle un bono por el tiempo que destinaba a vestuario. Vestuario es cuando llega el trabajador, llega como están aquí ustedes, tienen que pasar a las duchas o a los lugares de vestimenta y se ponen el vestuario correspondiente a la actividad laboral que están desarrollando. Se demora en algunos casos 15 minutos.
En la minería esto se demora en 30 minutos. Son las famosas casas de cambio. No sé si lo han escuchado hablar. Las casas de cambio. Este es un tema bien interesante, pero que la legislación no lo permitía, porque la legislación era tremendamente rígida. Aquí te va a permitir una cierta flexibilidad. También compatibilidad de la vida familiar, a través de trabajo a distancia, desde domicilio. Y esto también es re importante. Distribuir la jornada semanal en 4 días. Hoy día no te lo permite. O sea, tiene una serie como de restricciones que simplemente no lo permite. Y esto para los chiquillos jóvenes yo creo que puede ser bastante interesante, porque puede significar, chiquillo que está estudiando la universidad, poder trabajar el fin de semana. No sé, trabajar un viernes, un sábado, un domingo y algún día de la semana, o en alguna hora de la semana. No tiene la limitación de las 8 horas diarias, ni la limitación de una determinada cantidad de tiempo de descanso, sino que simplemente usted puede distribuir, puede hacer un mix de 4 días de trabajo con una bolsa de horas, de un banco de horas. Entonces uno puede jugar ahí. Pero como todas las cosas, estaba mirando ahí las disposiciones transitorias, esto solo puede realizarse después de 24 meses, una vez publicada la ley, salvo que usted tenga el 50% de los trabajadores afiliados al sindicato que negocia. Pero en general esto va a ser interesante. Extensión de beneficio. Esta es una materia, a ver, se lo voy a explicar súper rápido. Usted suscribe un instrumento colectivo con el sindicato X. El sindicato por el cual suscribió el instrumento colectivo se compone de 30 trabajadores. Sin embargo, en la empresa trabajan 100 trabajadores. Hay un solo sindicato en la empresa, un solo sindicato, 30 trabajadores. Negocian, suscriben una serie de beneficios. ¿Qué pasa con los 70 restantes que desarrollan la misma tarea? Estoy poniendo este ejemplo hipotético. Los otros 70 hacen las mismas tareas y funciones de los 30 que suscribieron y recibieron sus beneficios. La actual legislación dice, señores, el empleador tiene derecho a extenderle los beneficios a los 70 en la medida que cumplan funciones similares. ¿Ya? Con la sola condición o con la carga de que el trabajador no afiliado al sindicato que recibió la extensión de beneficio pague una cuota de 0,75% de la misma. O sea, 3/4 de la cuota sindical. Que cada afiliado paga una cuota entera, dice ya, yo no quiero estar afiliado a este sindicato, que bueno, muy bien empleador, gracias por extenderme los beneficios. Sí, está bien, te lo extiendo, pero tenés que pagar el 0,75 al sindicato. Tiene una razón que es muy válida. El que hizo el esfuerzo, el que negoció, el que lo pasó mal, etcétera, fue el sindicato. Por lo tanto, es razonable que tenga un premio. Se llama el efecto polizonte. El trabajador polizonte es el que se va a la Cochihuahua y recibe el beneficio, entonces tiene que pagar algo, una carga por el beneficio, 0,75. ¿Qué pasa ahora? El péndulo se fue para el otro lado, absolutamente para el otro lado. Aquí no hubo discusión, de debate, nada, sino que llegó el proyecto diciendo lo siguiente. Mismo ejemplo, 30 trabajadores negocian con el sindicato, con titularidad, negocian beneficios determinados. ¿Qué pasa con los 70? La norma dice, acordarán, las partes deberán acordar, acuerdo, requiere acuerdo del empleador, sindicato y del trabajador, la extensión de los beneficios. ¿A quién? A los no afiliados. Súper bien,
llegamos a acuerdo, le vamos a extender, se le dice ahí mismo en el acuerdo, oye, que pague el 0,75, que pague la cuota sindical, hay acuerdo, se firma. Pero ¿qué pasa si no hay acuerdo? ¿Qué pasa si el sindicato o el empleador dice, no quiero extender beneficio? La única manera de que el trabajador perciba esos beneficios es afiliándose. Está obligado a afiliarse al sindicato respectivo. Lo voy a complejizar un poco más. Vamos a poner 200 trabajadores. Hay 3 instrumentos colectivos, porque son 3 los sindicatos. 3 los sindicatos. Uno tiene 50, otro tiene 50 y otro tiene 50. Son 150. Por lo tanto, quedan 50 no afiliados. De esos 50, la única manera de percibir beneficio de cualquiera de los 3 instrumentos anteriores que hay es afiliándose a alguno de los sindicatos. No tiene otra forma. Lo pongo de otra forma. Voy a poner tercera hipótesis. Estamos en la circunstancia de que hay 3 instrumentos colectivos y 3 sindicatos. Llega un nuevo trabajador, se contrata un trabajador X. Llega al trabajo y dice, oiga, ¿y me van a poner colación? Sí, la vamos a poner colación en su contrato individual. Ya, y también algún aguinaldo, fiestas patrias, sí. Ya, fantástico. Póngame también el aguinaldo, entonces, ya, pues te vamos a poner Navidad y fiestas patrias. Y el sindicato va a decir, oiga, usted está entregando beneficios y están en mi instrumento colectivo. Sí, efectivamente, está en el instrumento colectivo. Está los aguinaldos, está la locomoción, etc. Bueno, pues este trabajador tiene que afiliarse. Pues. Tiene que afiliarse a mi sindicato. O si no, no puede usted extender los beneficios. Por lo tanto, estamos en presencia de una afiliación obligatoria indirecta. Y este artículo, esta norma, sí que va a ir al Tribunal Constitucional con toda su fuerza. Y es muy probable que se caiga esta norma. Eso, si uno lo viera desde el punto de vista jurídico. Ahora, claramente aquí hay otras consideraciones. El Tribunal Constitucional hace mucho tiempo que no está fallando jurídicamente. Pero claramente esto es una situación que es extraordinariamente peligrosa y que ha recibido mucha crítica. No hubo posibilidad de negociar este tema. A un diputado se le ocurrió una salida diciendo que el trabajador puede recibir los beneficios producto de la extensión después de 12 meses. 12 meses. Sin recibir nada. Vuelvo con el tema, con el tipo, la persona que entró a trabajar. Entonces, tiene estos 3 instrumentos, elija. ¿Qué beneficios quiere? Este instrumento colectivo le da estos beneficios, este otro. En general, los 3 van a hacer lo mismo, sí. Bueno, de cuenta, los que nos ha tocado negociar, sabemos que son la misma cuestión nomás. Elige uno de estos 3, pero tenéis que afiliarte. Bueno, es que no quiero afiliarme. Entonces la salida era que esperara 12 meses y ahí recibiera la extensión de beneficio. Es claramente una cuestión discriminatoria, que estar esperando 12 meses. Por lo tanto, aquí afecta a varios derechos fundamentales. Primero, la libertad de afiliarse y desafiliarse, que es una libertad que es una bandera de lucha de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Más allá que esté en nuestra Constitución, están los tratados internacionales sobre derechos fundamentales, los pactos también en derechos humanos, el Pacto de Costa Rica, de derechos civiles y también económicos sociales. Por lo tanto, claramente hay una vulneración de la libertad sindical, pero también hay una discriminación. O
Si usted no se afilia, no recibe beneficio. O sea, se está discriminando abiertamente desde el punto de vista económico. ¿El nivel de renta también es considerado como parte de los beneficios exclusivos del sindicato? Si el sindicato al final puede tener control sobre el techo de la renta de este nuevo trabajador. La remuneración no. Hay una norma que dice que se establecerá de acuerdo a la capacidad y la idoneidad. ¿Ya? Pero lo que sí está dentro de los beneficios es el reajuste. La renta propiamente tal no. Porque efectivamente si una persona, aunque ocupe la misma función, pero tiene más experiencia, ha trabajado en otra empresa o tiene alguna capacidad técnica, el empleador tiene todo el derecho de darle una renta superior. Pero si quiere sujetarse al beneficio de la reajustabilidad, no lo puede hacer. No lo puede hacer. La huelga. Efectivamente, en Chile el tema de la huelga era muy discutible y había una serie de protestas y denuncias a la OIT porque no se ejercía de manera efectiva. ¿Por qué no se ejercía de manera efectiva? Porque se permitía, bajo determinadas condiciones y requisitos, lo que se denomina el reemplazo externo. Es decir, hoy día, bajo la legislación actual, si usted cumple con algunos requisitos que tiene que establecer en la última oferta, puede contratar a trabajadores para reemplazar al trabajador huelguista. Bueno, esa es una cuestión que era bastante controversial, bastante criticable. Por lo tanto, lo primero que se hace es eliminar el reemplazo externo. Pero surge el problema del reemplazo interno. Y ahí la experiencia de los países de la OCDE, al cual nosotros estamos, y son países bien desarrollados, son los países europeos, países anglosajones, sí permite el reemplazo interno. Entonces se generó un gran debate que ustedes lo habrán escuchado o lo habrán leído en los medios de prensa. Se llegó a una conclusión que es la siguiente, se lo voy a decir de manera muy sintética. La norma principal dice: el ejercicio de la huelga no permite, prohíbe el reemplazo. No habla de externo ni interno, prohíbe el reemplazo. Sin embargo, en las prácticas desleales, que son las sanciones por conductas que vayan en contra de la libertad sindical, y claramente en este caso en contra de hacer efectivo el ejercicio de una huelga efectiva, señala la posibilidad de que el empleador podrá hacer adecuaciones necesarias con los trabajadores que no están en huelga. En definitiva, lo que se hace es afirmar que el trabajador que no está en huelga, primero, puede seguir desarrollando las actividades propias que están en su contrato de trabajo. Dos, el empleador podrá, en caso de huelga, con esos trabajadores no involucrados en la huelga, habla de cambios de turno, cambios de horario y las adecuaciones necesarias. Ahora, esto se ha generado una trifulca de interpretaciones y tenemos dos posiciones. Una posición que dice la adecuación necesaria, señor, no permite el reemplazo interno. La adecuación necesaria son para casos muy excepcionales que no tienen nada que ver con el reemplazo interno. No significa que usted puede trasladar a un trabajador de un lugar a otro, sino que las adecuaciones necesarias son prácticamente lo que se establece para los equipos de emergencia, para los servicios mínimos. O sea, esa es una posición. Simplemente te está diciendo que no hay reemplazo interno, salvo lo que tú puedes hacer respecto de acumular. Si tienes 3 turnos y tienes trabajadores en huelga, de alguno de los 3 turnos, tú puedes fusionarlos todos en uno. Nosotros, yo conozco empresas que tenían 3 turnos y fusionó los trabajadores que les quedaba trabajando en un solo turno. Eso sí se puede hacer.
Y otros que creemos que la adecuación es necesaria, debería permitir reemplazos en la medida que las funciones del trabajador en su contrato de trabajo le permita reemplazar al trabajador que está en huelga y que realiza la misma función. Pero va a haber una discusión, y se lo digo al tiro, que es el tema de la habitualidad. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Los empleadores van a contratar. Ya no van a contratar al operario que se va a encargar del embalaje. Van a contratar al operario que se va a encargar del embalaje, pero también le vamos a poner la función que se haga cargo de la máquina y también le vamos a poner la función que maneje la grúa horquilla. O vamos a poner una más simple. La chiquilla que va a ser secretaria, va a ser recepcionista y telefonista. O el señor que va a estar de recepcionista, va a estar de guardia y de chofer. Y capaz que le metamos otra también, que sea secretario. Entonces, va a haber ahí una discusión que en definitiva la van a tener que resolver los tribunales. Y es muy probable que le pregunten, bueno, usted señor es chofer, ¿cierto? Sí. ¿Es guardia? También soy guardia. ¿Es recepcionista? También soy recepcionista. ¿Y secretario? También. ¿Y mozo también? Ya. ¿Y a quién está reemplazando? Estoy reemplazando al mozo. Ya. ¿Y cuándo fue la última vez que fue mozo usted? Si el tipo dice que la última vez fue hace 15 días, un mes, no hay problema. Hay una habitualidad. Pero si llega a decir de que fue hace 2 años, o el año pasado, vamos a tener problemas. Se lo digo al tiro, ahí se va a generar discusiones de carácter interpretativa de que si efectivamente hay adecuaciones o no necesarias. Por lo tanto, esto es una materia que se va a resolver en tribunales. Tribunales. ¿Por qué? Y hay que decirlo con todas sus letras, los legisladores, el gobierno y los actores políticos de todos lados no lograron ponerse de acuerdo. Así de simple. Y le dejaron el muertito a los tribunales. Eso es. Tribunales, ustedes resuélvanme este lío que tenemos acá, de interpretación, porque son distintas las interpretaciones como se las he mencionado. Otra materia que tiene que ver también con el derecho a trabajar de aquellos trabajadores que no están en huelga es que los dejen entrar a trabajar. ¿Qué es lo que ocurre en las huelgas? Las huelgas, lo que quiere el sindicato es hacerse sentir que tiene fuerza. Nuevamente volvemos con el tema de la fuerza. ¿Cómo lo hacemos? Instalándome en el acceso y que no entre nadie. Queremos que la huelga tenga un gran impacto, por lo tanto, lo que haremos como sindicato, y si yo soy dirigente sindical, voy a hacer eso. Voy a instalarme con toda mi gente en el acceso para que no entre nadie y que sea una huelga que genere problema a la empresa, porque de esa forma voy a llegar a algún acuerdo. Pues bien, esa idea, que puede ser muy entendible, va en contra de un principio fundamental. Así como hablamos del principio de la sindicación y que no vayan en contra de la discriminación, en el caso de la obtención de beneficio, aquí hay un derecho, que es la libertad a trabajar. Tengo todo el derecho a trabajar y quiero trabajar. Por lo tanto, denme la oportunidad y las condiciones para entrar a trabajar. Esta es una materia que tiene que ver con la violencia, la negociación colectiva, pero se espera un acuerdo en que se sancione el obstáculo a ingresar a trabajar, se sancione al sindicato y a los dirigentes que obstaculicen la entrada a trabajar. Voy a ir más rápido, servicios mínimos, esto se va a ocurrir cuando haya huelga, esto es muy importante para algunas áreas que se dedican a la producción animal, o la área de utilidad pública, como son agua potable, como el tema del transporte, etcétera, etcétera. Reflexiones finales.
Yo creo que aquí voy a salir de lo jurídico, voy a volver a cómo partí. Ya tenemos claro cuáles son los puntos principales y hay otras materias. Yo creo que uno de los grandes desafíos, y ahí yo creo que la empresa va a tener que ayudar, es que el sindicato no se politice. Y ese va a ser un tema complicado, porque hay sindicatos que no están imbuidos o no están centrados o concentrados exclusivamente en una tarea de representación en las reivindicaciones de los trabajadores en la empresa. El problema de la remuneración, el problema del aguinaldo, el problema del puesto de trabajo, etc. Sino que tienen una mirada más amplia, tienen una mirada de país y están vinculados a partidos políticos. Y por lo tanto, el accionar de esos sindicatos tiene un componente político que no es menor. Por lo tanto, vamos a encontrar a sindicatos politizados. A ver, seamos claros. La CUT, en la última marcha, ¿usted participa en la CUT? Pero en la última marcha, que la gran mayoría eran funcionarios públicos, seamos claros y precisos, y eso todo el mundo lo sabe, funcionarios públicos y también trabajadores del cobre, eso es la CUT. La marcha era por la reforma laboral, pero le agregaron la asamblea constituyente, la previsión para todos los chilenos y un cuarto, invéntenlo, la salud para todos. Claramente se desvirtúan los movimientos sindicales y los sindicatos se desvirtúan. Por lo tanto, va a haber una tensión entre politizar el mundo sindical y el desafío de crear realmente un sindicalismo más independiente. Un sindicalismo que se preocupe efectivamente de los temas de los trabajadores y no los temas de la nación entera. Por lo tanto, ese es un desafío importante. Es un desafío importante. La empresa, por otra parte, va a tener solamente como negociador al sindicato, va a tener un nuevo negociador también que va a ser el interempresa, y las federaciones y centrales van a ver una tendencia a consolidarse y fortalecerse. Hay ciertas materias que están difusas. Ya dijimos las adecuaciones necesarias. Los contratos por obra y faena, hablamos de la obra, pero no está claro si la obra de un año, si es la obra del edificio o la obra del que instala las ventanas. Los pactos de adaptabilidad, también es una materia que va a ser necesario precisarlo. Los servicios mínimos, el que va a establecer los servicios mínimos es el director regional del trabajo. Puede ser una mirada muy parcial. Esta cuestión va a generar debate. La negociación permanente con el sindicato, y eso les digo a los empresarios, van a tener que acostumbrarse a negociar colectivamente, no solamente en la negociación colectiva formal. Hay una serie de materias que son propias de la negociación colectiva y que están fuera, son extemporáneas a la negociación colectiva formal. Los pactos de adaptabilidad, que no son dentro de la negociación colectiva, eso me faltó decirlo, los pactos de adaptabilidad se realizan fuera del proceso de negociación colectiva y esto va a ser una negociación colectiva. Los servicios mínimos son 6 meses antes del inicio de la negociación colectiva, el establecer los equipos de emergencia y servicios mínimos. Esta va a ser otra negociación. Y la ampliación de la entrega de información y la ampliación de materia va a ser otra negociación. Por lo tanto, se van a tener que acostumbrar a que permanentemente se va a negociar por diversas materias. Pero ahora se metió la ley, y la ley dijo pacto de adaptabilidad fuera de la negociación colectiva, servicio mínimo fuera 6 meses antes de la negociación colectiva. Por lo tanto, va a haber una negociación permanente con el sindicato. Y esto último lo relaciono con lo primero. Yo creo que va a haber una tendencia ahora a crear, como lo hubo antes del 73, y como lo hay un poco en el mundo también. Hay un sindicalismo que es más independiente y hay otro sindicalismo que está más asociado a partidos políticos, concretamente al Partido Comunista, digámoslo claramente.
que tiene un proyecto, y es muy legítimo, está dentro de su programa. O sea, el mundo sindical es un actor fundamental dentro de su proceso de cambio y político. Y el Partido Socialista también, y se lo he escuchado a amigos socialistas, la forma de reclutar afiliados, no al sindicato, sino que al partido, es a través del sindicato. ¿Cómo reclutamos afiliados? Como me decía un compañero, me decía, nosotros la forma de afiliar para el partido, bueno, el sindicato. Siempre fue así, y para el PC también. Por lo tanto, porque si no nadie se mete en política, si esa es la verdad. Entonces la única forma que lo tienen es a través de esta figura. Por lo tanto, este es un tema muy jurídico, pero más que nada es muy político. Y eso es un poco lo que le he querido decir. Y entraron otro actor muy importante en la arena política, que estaba un poquitito desaparecido, no desaparecido, pero más débil, quieren hacer los sindicatos. Y eso no me cabe la menor duda que entraron, y este proyecto de ley, aunque aleguen y que digan que quiere la negociación colectiva arreglada, sectorial o ramal, etcétera, en definitiva, lo que busca este proyecto, esto es un proyecto de ley pro sindicato, seamos claros. Es un sindicato que está destinado a buscar que los sindicatos se fortalezcan. Esa es un poco la idea principal de este proyecto de ley. Y eso es, pues. Muchas gracias. Pregunta.